Nos complace estar esta tarde con ustedes y durante esta semana dar inicio a este ciclo de conferencias donde esperamos no solo compartir la palabra del Señor, sino que si es la voluntad de Dios podamos también ver algunas almas entregando la vida y corazón a Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a trabajar por eso, vamos a orar por eso. Queremos de una vez, hermanos queridos, animarles a que puedan noche tras noche hacer arreglos para venir a este lugar y no vengan solos, traigan también algún amigo, algún compañero de trabajo, alguna persona que pueda también venir y recibir palabra de Dios y ser salva en el nombre de Cristo Jesús. Estuvimos hasta la semana pasada allí en la iglesia de Galilea, y así como dice el hermano Polo, una noche nos vimos allá, a la salida, nos saludamos y nos despedimos, nos saludamos, nos despedimos de una vez y nos vemos pronto, me dijo. Y yo no sabía que venía a predicar. Usted pertenecía a esta iglesia, que era el primer anciano de esta iglesia, que la iglesia funcionaba aquí en su casa también. Qué bueno, hermano, ver líderes entregados así a la causa del Señor, que todo lo colocan al servicio del Evangelio, de la causa de Cristo. Dios le va a bendecir, sé que le está bendiciendo, pero Él le va a bendecir mucho más, con creces, porque cuando trabajamos para el Señor, contamos con la presencia de Dios y la bendición de Dios nos acompaña también, hermanos. Amén. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Marcos, capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús volvió en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, allí junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogó con fervor: mi hija está muriendo, ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretaba. Versículo 25. Estaba allí una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él entre la multitud y tocó su vestido, porque pensaba: si tan solo tocare su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. En el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miró alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que había sucedido, vino y se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. El relato de la sanidad de la mujer hemorrágica lo presentan los evangelios sinópticos. Por un lado, Mateo lo hace en el capítulo número 29 a partir del versículo 18, y Lucas lo menciona a partir del capítulo número 8, el versículo número 40. Pero me llama sumamente la atención la manera como Marcos presenta este encuentro que sostuvo Jesucristo con la mujer que padecía de flujo de sangre, porque Marcos toma en cuenta algunos detalles que los demás evangelistas pasan por alto. Dicho sea de paso, hermanos queridos, el evangelio según San Marcos es un evangelio que fue escrito para los griegos, para los gentiles.
y se relaciona mucho con la forma de pensamiento occidental que tenemos nosotros en este tiempo. Marcos habla de un Jesús de acción, Jesús el hombre, Jesús el que actuaba con la gente, el que sanaba a los enfermos, el que suplía las necesidades, el que estaba en el acto haciendo cosas, haciendo milagros. Y dice la palabra del Señor, hermanos, allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 5, que había una mujer que padecía de un flujo de sangre. Esta mujer, hermanos, tenía serios problemas que hacían de su vida una pesada carga. El primer problema que ella tenía es el que menciona la palabra. Dice la Biblia que ella padecía de un flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? 12 años. 12 años enferma. No puedo imaginar pasar tanto tiempo con un dolor. Esta mujer tenía esa enfermedad que le producía dolor y debilitaba su cuerpo. Hace algunos años atrás, hermanos, mi esposa comenzó a sufrir de unos dolores de cabeza intensos. Estuvo más o menos como 20 días con un dolor de cabeza que no se le quitaba. Fuimos al médico, se practicó unos exámenes, también le colocaron algunos medicamentos. En ese tiempo ella tuvo un estrés muy grande, comenzó a trabajar en un banco y en ese banco tenían horas de entrada pero no horas de salida. Así que ella pasaba toda la semana trabajando de lunes a viernes. El sábado también tenía que trabajar porque la esposa del pastor pues debía asumir las responsabilidades propias de la esposa del pastor, atender los departamentos en los que ellas siempre deben estar pendientes, el ministerio infantil, el ministerio de la mujer. También debía atender la casa, el hogar. Yo le ayudaba, los niños los teníamos pequeños. La niña, recuerdo que era una bebé. Así que toda esa carga de trabajo, toda esa responsabilidad le estalló a ella en un terrible dolor de cabeza, hermano, que no se le quitaba. Finalmente, después de algunos medicamentos, tratamientos, pues ella se alivió. Pero no puedo, hermanos queridos, imaginar pasar tanto tiempo con un dolor en el cuerpo, con una enfermedad. La Biblia dice que esta mujer tenía ¿cuántos años enferma? 12 años. No fueron ni 5 ni 10, sino más de una década enferma. Tenía un problema físico. Un problema físico. Y vaya que se sufre cuando tenemos un problema físico. Cuando una persona tiene un problema físico, sufre. Cuando le duele el cuerpo constantemente. Pero no solamente ella tenía un problema físico, sino que tenía también problemas económicos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que ella había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho y antes le iba mejor o peor. Peor, dice la palabra. Puedo imaginar a esta mujer, hermanos queridos, recibiendo el salario, la paga del mes y llevándole todo ese salario a un médico, a un curandero para que le practicara algunos tratamientos. Y ella le pagaba, el médico le daba un tratamiento, se aplicaba el tratamiento y seguía enferma. Pasaba el tiempo y llegó un momento en el que su salud estuvo tan minada que tuvo que dejar de trabajar. La despidieron de su empleo. Entonces ahora puedo imaginar a esta mujer, hermanos, sacando de sus pertenencias quizás algunas telas, algunos utensilios de cocina y llevándolos para venderlos, recibir paga por ello, para entonces entregarle a otro médico, a otro curandero, para que le practicara algunas tomas, algunos ungüentos. Ella venía y se practicaba el tratamiento y nada, su enfermedad seguía. Y dice la Biblia, hermanos, que cada día estaba peor, más enferma y más pobre, con un gran problema económico. No solamente tenía ya problemas económicos y enfermedades, sino que dice la Biblia también, hermano, que ella, al padecer de este flujo de sangre, pues para esos tiempos era una rechazada social, porque era una mujer ceremonialmente
impura. Por lo tanto, la mujer que padecía del flujo de sangre, hermano, no podía entrar con libertad a una sinagoga. No podía sentarse en un lugar, porque si se sentaba en ese lugar quedaba contaminado, impuro. Y el que venía y se sentaba allí se contaminaba. Ella no podía recibir el toque de alguien, la palmada, el abrazo de otra persona, porque se contaminaba esa persona también. Para decirle una cosa más, hermano, si esa mujer había tenido marido, para ese momento ya el marido la había abandonado. Porque dice la palabra del Señor allí en el libro de Levíticos, el capítulo número 15, que la cama de una mujer que tenía hemorragia era una cama impura, y el que se echara en esa cama quedaba contaminado también. Así que ella tenía enfermedad, tenía problemas económicos y era una mujer sola. Era una mujer sola. Lo dice la Biblia, hermanos, allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 5, el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús. Y me gusta mucho porque esta declaración la toma en cuenta Marcos y los demás evangelistas la pasan por alto. Ella oyó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, comenzaron las soluciones a su vida. Porque cuando nosotros oímos hablar de Jesús, hermano, entonces el cambio viene. Porque oír hablar de Jesús es permitir que nazca la fe. Oír hablar de Jesús es permitir que nazca la esperanza. Cuando oímos hablar de Jesús hay posibilidades de cambio, de transformación. Porque Cristo Jesús es la solución a los problemas de los hombres, hermano. La solución a los problemas de la humanidad es en Cristo Jesús. La solución a la crisis está en Cristo Jesús. Es Dios el que puede obrar soluciones. La Biblia dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ella oyó hablar de la palabra de Dios, porque Cristo Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra encarnada de Dios. La Biblia dice en Juan que el verbo se hizo ¿qué? Carne. En el principio estaba el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se encarnó, dice la palabra. Se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ella oyó hablar de la palabra de Dios, escuchó hablar de Jesús, de un joven maestro que hacía milagros, que había devuelto la vista a un ciego, que había destapado los oídos de un sordo, que había levantado paralíticos, que había limpiado unos leprosos. Y entonces ella dijo, quizás a mí también puede ayudarme. Y decidió buscar a Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino debemos ser hacedores de la palabra. Debemos ser personas de acción. Una vez que escuchamos hablar de Dios, del mensaje de salvación, no debemos quedarnos solo en oír. Debemos accionar, debemos buscar. Y ella decidió buscar a Jesús. Cuando ella oye hablar de Jesús, entonces cree que hay posibilidades en Jesús para solucionar su problema y lo busca, decide buscarlo. La cronología bíblica, hermanos, enseña que esta mujer buscó a Jesús en varias oportunidades. La primera vez que ella buscó a Jesús fue cuando Jesús estaba sanando a orillas del mar. Ella llegó a ese lugar con la intención de tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero cuando llegó, hermanos, preguntó por Jesús. Y la respuesta fue, ¿ves esas barcas que acaban de zarpar? Miró ella cómo se perdían las barcas ya en el horizonte, porque Jesús se había ido. Tenía que pasar al otro lugar, iba hacia Gadara, porque debía cumplir allá una misión también de liberación. Debía ir allá a Gadara para libertar, para darle libertad a un endemoniado, un hombre que había sido presa de los demonios. Allá iba Jesús a rescatar un alma. Y ella había ido a buscar la sanidad. Pero ya Jesús se había, ¿qué? Se había ido.
Pasó el tiempo, hermanos, y se enteró esta mujer que Jesús estaba sanando en una casa. ¿Recuerdan ustedes el relato que menciona que Jesús estaba en una casa sanando y llegaron unos hombres, 4, con un paralítico, y como no podían meterlo por la puerta, abrieron un hueco ¿dónde? En el techo, y lo bajaron por el techo. Y Jesús estaba allí sanando, estaba predicando, y cuando Jesús ve al hombre, hermanos, le dice al hombre de la camilla, al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y allí habían algunos fariseos que constantemente estaban tratando de ridiculizar o de entrampar a Jesús porque sentían envidia de él. Y cuando escucharon aquella palabra, tus pecados te son perdonados, que salieron de los labios de Jesús, de una vez comenzaron a decir con aires de orgullo: ¿quién es este hombre? ¿Quién le ha dado potestad de perdonar pecados? Pero Jesús sabía por dónde iban ellos ya. Ya Jesús sabía lo que iban a decir, porque Jesús sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo sabe el Señor. El Señor te conoce a ti perfectamente, conoce tus pensamientos, conoce cuáles son tus sueños, cuáles son tus esperanzas. Todo lo conoce el Señor. Y entonces Jesús, sabiendo lo que estos hombres iban a hacer, y como ellos a voz populi dijeron: ¿quién es este? ¿Quién le ha dado potestad para perdonar pecado? Entonces el Señor Jesucristo miró al pobre paralítico que estaba encontrado en ese catre y le dijo: hijo, levántate y qué, y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, ¿sabe qué? Ese día la mujer que padecía del flujo de sangre llegó a esa casa también. Cuando llegó a esa casa, Jesús se había ido. A lo mejor encontró a algunas personas reparando el techo y preguntó: ¿dónde está el maestro llamado Jesús? Se fue ya. La primera virtud de la verdadera fe, hermanos queridos, es la paciencia. El que tiene fe verdadera, su fe es paciente. Amén. No se desespera. La fe verdadera sabe esperar. La Biblia dice: todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su ¿qué? Su hora. Esta mujer fue paciente para esperar la bendición de Dios. Amén. No dio la espalda, no renunció, sino que ella esperó. La verdadera fe, hermanos, es paciente. ¿Te ha pasado que tú has estado pidiéndole algo al Señor y no consigues respuesta? Que pareciera que esa oración no ha sido aceptada en el trono de Dios, no ha subido a la presencia del Señor, no ha pasado del techo. Y tú pides por eso que quieres, por eso que esperas, y no has hallado respuesta. Quiero decirte, hermano, que debes ser paciente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El salmista dice: pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia: a mí se inclinó. La respuesta a la paciencia de la verdadera fe, entonces es que el oído de Dios se inclina. Bendito sea el nombre del Señor. A mí se inclinó y oyó mi ¿qué? Mi clamor, y me sacó de ese lugar. Así que yo te digo una cosa esta tarde, querido amigo: sigue esperando en Cristo Jesús. Amén. Sigue esperando en Cristo Jesús, porque esa bendición vendrá. Si es la voluntad de Dios, así será. El Señor lo declarará y tú recibirás bendición en el nombre del Señor. Amén. Esta mujer, hermano, fue paciente para esperar. Esperó. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos, que un día vino un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, y le dijo al Señor Jesucristo: mi hija está muriendo, ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús dijo: voy. La mujer que padecía del flujo de sangre buscó al Señor Jesucristo a orillas del mar, buscó al Señor Jesucristo en la casa donde fue sanado el paralítico,
Y ahora, hermanos, vemos a esta mujer también buscando a Jesús entre la multitud, entre la muchedumbre, entre aquella calle atestada de gente que apretaba al Señor Jesucristo. Ella, al enterarse que el Señor Jesús iba camino a la casa de Jairo para sanar a la hija de Jairo, se fue para allá también. Y en medio de la procesión comenzó a buscar a Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama perseverancia. Amén. Amén. La verdadera fe persevera. La verdadera fe es paciente para esperar la bendición de Dios, pero también es perseverante en la búsqueda de la persona de Cristo Jesús. Busca a Jesús. Si quieres recibir la bendición del cielo, busca al Señor. Persevera en la búsqueda de Jesús. Búscalo a través del estudio de la palabra de Dios. Búscalo en las meditaciones de la mañana. Búscalo en oración. Busca al Señor, como lo hizo Jacob. Cuando Jacob estaba pasando por aquella angustia, hermanos, dice la palabra de Dios que apareció el ángel de Jehová y él luchó con el ángel de Jehová. ¿Recuerdan? Y cuando ya rayaba el alba, que estaba por amanecer, el ángel le dijo: suéltame, porque raya el alba. ¿Y qué dijo Jacob? No te soltaré hasta que ¿qué? Hasta que me bendigas. Suéltame ya, no te soltaré hasta que me bendiga. Y se aferró con más fuerza. Y ese con el que estaba allí era Cristo Jesús, hermano. Dice la palabra, hermano, que Jesús en ese momento lo bendijo, le cambió el nombre. Y cuando en la Biblia nosotros encontramos el cambio de nombre es cambio de vida. El cambio de nombre es transformación. El cambio de nombre es otra persona. Jacob había sido un engañador, pero ya no. Ahora es Israel el que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido, es un vencedor. Entonces, hermanos queridos, la perseverancia en la fe nos lleva a alcanzar victoria en el nombre de Cristo Jesús. Esta mujer, hermanos, perseveró en la búsqueda de Jesús, en medio de la gente allí buscando al Señor, tratando de encontrarse con Él. ¿Puede usted imaginar la escena? Una mujer que había padecido de un flujo de sangre durante 12 años, su salud estaba bien minada, su cuerpo debilitado, metiéndose entre la gente. Y cuando entraba por este lugar, entonces unos apretaban aquí de este lado y cerraban el espacio. Y ella entonces veía que Jesús estaba para acá, para este lado, y venía y se metía, y entonces alguno la empujaba y hacia atrás. Estaba allí perseverando. De repente, en un momento dijo: ay, ahí está cerca, voy a llegar, voy a acercarme. Y uno más fuerte la empujó, cayó al piso, hermanos. Y en ese momento, cuando ya estaba por renunciar a la constante búsqueda, pensó, dice la palabra de Dios, ahí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 5, pensó ella en el versículo 28, si tan solo tocare su manto, ¿quedaré qué? Quedaré sana. Y entonces, hermano, en ese pensamiento tomó la acción de estirar su mano con fe. Con fe estiró ella la mano y tocó el manto de Cristo Jesús, y en ese toque ella concentró la fe de su vida, hermanos, porque la fe es el recurso divino y poderoso de parte de Dios que transforma las circunstancias, y aquel que la posee experimenta el favor de la omnipotencia. Ella tocó el manto de Cristo, y cuando tocó el manto de Cristo, dice la palabra del Señor, hermanos, allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 5, el versículo 29, dice: y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. Amén. Amén. La fuente de su sangre se secó. ¿Sabe por qué se secó la fuente de su sangre? Porque otra fuente se iba a abrir. Porque se iba a abrir el raudal carmesí de Cristo Jesús, para que todo aquel que creyera en Él fuera sano de toda enfermedad, y de la mayor enfermedad que tiene el ser humano, y es la enfermedad del pecado. Por eso se cierra la fuente de la sangre de esta mujer, y se abre más adelante la fuente de Cristo, hermanos, y Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, para que tú seas salva, para que tú seas salvo, querido amigo. Ella, hermanos, cuando tocó el manto del Señor Jesucristo, sintió que una fuerza revitalizadora embargó todo su organismo. La fuente de sangre se secó, se sintió sana. Amén. Y entonces estaba ya lista para retirarse tímidamente de ese lugar.
había recibido el favor divino. De repente dice la Biblia, hermanos, allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, el versículo número 31, 30, dice el final del verso 30, que Jesús se volvió a la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Jesús sabía quién lo había tocado, ¿sí o no, hermanos? Claro que sabía. Claro que sabía quién lo había tocado. Pero entonces, ¿por qué preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? La pregunta de Jesús. La Biblia dice, hermanos, allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, que un día Jesús entró al estanque de Betesda el día sábado, y había allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque se decía que de tiempo en tiempo un ángel descendía al estanque y agitaba el agua, y el que primero se lanzara allí quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. También dice la Biblia allí en San Juan 5 que había allí un hombre que padecía de una parálisis desde hacía ¿cuántos años? 38 años. 38 años enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres ser sano? Vaya pregunta, hermano. ¿Quieres ser sano? ¿Quién no va a querer ser sanado de un azote de 38 años? Llevar una calamidad en el organismo, 38 años postrado en ese catre enfermo. Y él reveló su situación desesperada, porque él le dijo a Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Es decir, no tengo a nadie. Nadie me apoya, nadie me ayuda. Estoy aquí solo, estoy abandonado, en una condición de abandono. Y cuando intento por mi fuerza, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le pregunta a este paralítico: ¿quieres ser sano? 38 años enfermo. Eso es como que si usted esté de repente en un desierto, muriendo de sed, con la lengua pegada al paladar, con la garganta, hermano, seca, que ya no puede ni siquiera hablar, muriendo, y de repente aparezca alguna persona, un hermano con una cantimplora llena de agua, hermano. Entonces lo ve a usted en esa situación y le pregunte: ¿quiere tomarse un vasito con agua? Vaya pregunta, ¿no? La de Jesús. ¿Quiere ser sano? Y entonces aquí, cuando siente que el poder sale de él y sabiendo quién lo había tocado, pregunta a la multitud: ¿quién me ha tocado? Y yo imagino que miró a la mujer también: ¿quién me ha tocado? La mirada de Dios. ¿Sabe por qué Jesús pregunta? Porque las preguntas de Jesús provocan la fe, inducen a la fe. Cuando el Señor le preguntó al paralítico: ¿quiere ser sanado?, en esa pregunta despertó la fe de aquel hombre que estaba enfermo de hacía tanto tiempo, y en su mente pensó: existe la posibilidad de que este hombre que me está hablando, de que este ser que viene y en el que siento el Espíritu de Dios, pueda hacer algo por mí. Y aquí, hermanos, cuando el Señor le pregunta a esta mujer: ¿quién me ha tocado?, y mira hacia donde ella está, el Señor estaba esperando que ella expresara su fe. Con esa pregunta el Señor esperaba que ella expresara su fe. Y la otra virtud de la verdadera fe, hermanos, es que la verdadera fe se expresa. Amén. La verdadera fe es paciente, la verdadera fe, hermanos, es perseverante, pero la verdadera fe también se expresa. Nadie se va a salvar sin expresar su fe, sin hacer una expresión pública de fe. Nadie se salvará en la clandestinidad. Todo aquel que sea salvo en algún momento tendrá que expresar su fe en Cristo Jesús. Porque el Señor dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre. El que confiese al Señor. La Biblia dice, hermanos, que con el corazón, con la mente creemos, pero con la lengua confesamos. Amén. Con la palabra confesamos. Y el Señor esperaba que esa mujer ese día expresara su fe, y así lo hizo. Dice la Biblia, hermanos, que esta mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que le había sucedido, se postró ante el Señor y le contó toda la verdad. Le contó su verdad, dio ese día un testimonio público de fe de lo que le había ocurrido, de cuál era su situación. Señor, yo era una mujer atribulada, 12 años enferma, había gastado todo, no tenía dinero, estaba cada día más pobre, más enferma, pero pensé hoy en llegar a tu presencia y no pude acercarme más a ti porque la gente me lo impedía, pero toqué tu manto, Señor, creyendo que si tocaba tu manto iba a ser sana, y soy sana hoy. La fuente de mi sangre se secó, soy sana de mi azote, soy libre de mi azote. Testimonio de fe, expresión de fe. Amén. Amén. Porque, hermanos, nosotros somos salvos por la expresión de la fe, no por la profesión de fe. Una cosa es profesión de fe y otra es ¿qué? Expresión de fe. Nadie se va a salvar por profesar fe, por decir, bueno, yo tengo 20 años en una iglesia, tengo 30 años siendo adventista. No nos salvamos por eso, hermano. Porque los fariseos decían que ellos eran hijos de ¿quién? De Abraham. Es decir, hijo del padre ¿de qué? De la fe. Entonces nosotros somos hijos de Abraham, el reino, estamos cerca del reino, somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista dijo, ustedes están equivocados, porque Dios puede levantar hijos de Abraham, de las piedras los puede sacar. Nadie se salva por profesar fe, sino